Bueno, gracias por la invitación. Gracias, pues, por la verdad. Sí. Eh, bueno, principalmente por estar compartiendo aquí con ustedes, fraternos, ¿verdad? Un capítulo eh, de muchas personas, ¿verdad? Muy llamativo. Eh, pues el presidente, pues, me contactó hace un par de semanas. Eh, Honrado totalmente de estar aquí compartiendo con ustedes. Siempre me gusta iniciar el testimonio hablando, ¿verdad?, de lo importante y el plan divino que es Pinel en la tierra y en el mundo. Y cómo por medio de este mecanismo, ¿verdad?, que nos explicaba ahorita, un testimonio, un cambio de vida, cómo podemos tocar el corazón de otras personas, llenándolas de fe y de esperanza. Así como yo un día sentado en una silla muy parecida a la de ustedes, llegué desorientado a un capítulo y vi cómo Dios iba obrando en la vida de otros hombres. Yo quiero eso, ya quiero parar este desorden, parar esta confusión, y de alguna manera pues llegó ese, y aquí inicio pues platicándole un poco de mi vida general. Yo vengo de una familia, ¿verdad?, donde crecí con una madre, ¿verdad? Mi padre pues nos abandonó en determinado momento de nuestra vida. Entonces mi madre le tocó desempeñarse como madre y padre para nosotros. Fue una madre abnegada, de profesión oncóloga también, por ahí yo agarré la rama de la oncología. Abnegada a sus hijos, no se volvió a casar, ¿verdad? Se dedicó directamente a nosotros. Esa separación con mi padre le afectó tanto a ella, que llenó mucho de recursos, ¿verdad? Yo desde pequeño vi cómo ella cómo ese odio y ese rencor de alguna manera fue afectando y mermando su salud física. Pues fuimos desenvolviéndonos desde pequeños con ella. Ella nos brindó, gracias al Señor, pues, todo lo que nosotros ocupamos para desarrollarnos y desenvolvernos como humanos de bien, una educación formal, educación espiritual, una educación familiar, moral. Entonces ella nos formó en muchos aspectos y eso lo agradezco a ella, definitivamente, porque creó buenos hijos, pero que lastimosamente en algún momento ocurrieron cosas y se las comento en cierto. Íbamos avanzando, íbamos creciendo, ¿verdad?, de alguna manera como hijos, cuidados por ella, y al ver cómo su salud física se iba deteriorando debido a todo eso que les comenté, tema de rencor, tema de mucho sufrimiento que le generó esa separación, fuimos viendo cómo se deterioraba, y en determinado momento la diagnostican como una enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico. La enfermedad de lupus tiene una característica, y tiene una característica principal, que se desarrolla en ambientes de estrés o de mucho dolor. Entonces, ahí es donde ella, todo ese rencor que había captado la separación con mi padre, a ella la mermó su salud grandemente. Entonces yo fui creciendo, en una infancia en donde iba viendo cómo mi madre se iba deteriorando físicamente, y empecé a albergar una idea. Era un niño en ese entonces, tenía 8 o 9 años, que en algún momento mi madre se iba a morir, ¿verdad?, al ver cómo su salud se iba deteriorando. Y esa idea, a medida iban pasando los años, y íbamos viendo, pasábamos de clínicas, en exámenes, a posiblemente ya internarla en un centro asistencial. Eso pues de alguna forma pues fue mermando, golpeando esa parte moral y esa idea de esa pérdida. Pues transcurrieron los años, evidentemente pues su salud se fue deteriorando, y ya esa idea de perderla se convirtió en el pavor, porque ella era
el pilar en todo aspecto de mi vida, de todos los aspectos que les platicaba, un aspecto espiritual, económico. Ella era todo para nosotros, con mis hermanos. Entonces, llega ese día, recuerdo, ya habían pasado ciertos años, ya recuerdo que ese último año estábamos ya adolescentes, ese día tan temido, recuerdo que íbamos camino al Seguro Social, porque ahí fue donde ella pereció lastimosamente. Recuerdo la última imagen de ella, íbamos en una ambulancia, ¿verdad? Camino a que la estabilizara. Y la última imagen que tengo de ella es verla en un lugar, el área de cuidados intensivos, ya la tenían acostada, acomodándose su gorrito, se ponía a dormir. Los médicos nos habían despachado porque ya la habían, entre comillas, estabilizado. Su salud estaba muy deteriorada. Los médicos hicieron lo que pudieron realmente y eso pues no tengo ningún tipo de queja realmente, pero sí su estado de salud estaba muy, pero muy delicado. Nos vamos más o menos a eso de las 11 de la noche, recuerdo de ese día, del centro asistencial. Llegando a la casa, 3 horas después, 2 de la mañana, recibo la llamada. De hecho, yo la contesté, mis hermanos estaban dormidos. Y ese día tan temido, que marcó mi vida en un antes y un después, cae esa llamada. Me dice la señora Gladys Marina Morán que va a fallecer, ¿qué es? Ya le digo lo que le di. Y pues a movilizarnos de regreso a la reconocer su cuerpo. Un golpe devastador para mi vida, como les explico antes y después, el ver el cuerpo de mi madre, ¿verdad? Acostado en una camilla, ya sin vida, ya sin eso que nos da ese hálito de vida, esa alma. Un golpe para un adolescente, ya entrando a su parte de su adultez, muy duro, muy, muy duro. Y eso marcó ese antes, como les digo, y ese después. ¿Qué pasó después de eso? Siempre. Para las fiestas de fin de año, de ese año, algo fue de palabra, eh, recuerdo que tuve una experiencia muy fuerte. Después de toda esa depresión y todo ese peso que estaba cargando internamente, emocionalmente, recuerdo que empiezo a consumir alcohol para esa fiesta. Y pasa algo bien curioso. Todo ese dolor y esa carga emocional que andaba empezó a sentirse más liviana, se empezó a sentir más llevadero. Entonces surgió una idea en mí: si siento eso, esta es la medicina y tengo la medicina. Y basado en eso, empecé a entrar en ese mundo de lo que es el alcohol. Recuerdo que pasó esa fiesta de este año, obviamente por todos los pros y los contras, se puede decir. Me sentía mal, consumí alcohol, pasó 20 años en la misma dinámica y justamente me estaba enfrentando ya para ese año a mis primeros años de vida universitaria. Entonces, había una combinación ahí un poco complicada de que no había una autoridad, una figura de autoridad en casa. En el pasado, mi mamá, gracias a Dios, nos enseñó mucho el tema de lo que es el trabajo y la laboriosidad. Eso se me olvidó contárselo, que desde pequeño ella lo que hacía, yo creo que era una dinámica de enseñarnos el tema del valor del trabajo, era enviarnos a trabajar donde un tío que tenía un taller de escultura para nuestra vacación. No era por necesidad directamente, era para enseñarnos el valor del dinero, cuánto costaba. Ese tipo de prácticas a mí me ayudaron a que cuando ella faltó, yo fácilmente pudiera desempeñarme en un ambiente laboral y poder pues, generar y poder costearme. Entonces, volviendo al punto, un joven ingresando a la vida universitaria sin una figura de autoridad, ya habiendo conseguido un empleo para poder generar y costearme unos estudios, ingresando a ese mundo oscuro del alcohol y otras situaciones alrededor hicieron como la mezcla perfecta para que yo cayera, eh, eh, por así decirlo, con los brazos abiertos a ese. Entonces empiezan a transcurrir los años, empiezo a desenvolverme
carrera universitaria. Gracias a Dios siempre fui un buen estudiante, a pesar del desorden de vida que empecé a llevar para ese entonces. No mermó la calidad de estudio, pero sí empecé a entrar en contacto ya con otro tipo de personas. Yo venía de un mundo donde de cierta forma era más tratado, el ambiente universitario y toda esa apertura que tenía me llevó a conocer muchas sustancias, muchas drogas, y hice clic con una en particular, la cocaína, ¿verdad? Y eso modificó totalmente mi forma de vida. Después de beber por un tema de dolor, de mal manejo de emociones, un duelo incluso, ya el alcohol y esa droga de medio empezó a modificar totalmente mi forma de vida. Entonces, ya de pasar de una noche de parranda con amigos y al día siguiente reintegrarme a mis actividades, ya eran 2 o 3 días perdido en alcohol y con otro tipo de sustancias. Entonces, eso empezó a degenerar totalmente tanto mi vida como el entorno en el que yo me desenvolví. Para ese entonces todavía vivía con mis hermanos, eh, y pues obviamente la relación pues empezó a ver deteriorada. Recuerdo que en esos momentos pues tenía una que otra pareja, pero nada funcionaba, nada lo tomaba en serio, entonces todo era pasajero, por así decirlo. Empiezan a transcurrir los años en esa dinámica, ¿verdad? Como les explico, gracias a Dios no paré ni frené mis estudios universitarios a pesar de la vida que llevaba, pero sí tenía un desorden emocional, espiritual, interno, en donde no había paz, no había sobriedad, había mucho de eso. Para ese entonces, ya estoy concluyendo mis estudios y conozco a una persona con la que pues hicimos, nos unimos, fue un amor intenso en el momento y nos enamoramos mucho. Fue algo que surgió instante y decido con esa persona, que por cierto tenía una niña, el padre de esa niña la había abandonado, se lo llevó a otro país. Entonces, entro a la vida de esas dos personas, hacemos clic, como decimos popularmente, y rápidamente pasamos a vivir juntos en unión. Claramente yo tenía ese desorden. Ese desorden lo iba a llevar a ese hogar, lo iba a llevar y de alguna manera pues eso iba a cobrar factura en algún momento. Con esas personas estuve alrededor más o menos de 6 años después de haberme graduado. En esos 6 años, obviamente, la dinámica de vida que llevaba, la tercera esa relación, fue donde había maltrato de ambas partes, donde había maltrato verbal, en mucho sentido. Claro, yo creo que a nadie le agrada vivir con una persona estando en esa dinámica que llevaba yo. Había mucha desconfianza de ambas partes. Y pues eso llevó a que esa relación también fuera mermando. Inició con mucha intensidad, se mantuvo, pero obviamente con toda esa dinámica se iba a deteriorar. En todo ese proceso, ¿verdad? Yo digo que Dios, de alguna forma, pues, fue bueno conmigo, porque me rescató de tantos lugares, de tantas situaciones. Yo, por ejemplo, llegaba, ¿verdad? Muchas veces en la madrugada a esa casa, y lo primero que hacía cuando me levantaba era ver si el carro estaba ahí, parqueado, porque no tenía la menor idea de cómo había llegado. Una, dos, iba a ver el carro a ver si no había atropellado a alguien. Y tantas situaciones que se prestaban por la misma situación, por el mismo desorden que llevaba. En una de esas tantas veces, y en donde yo ya empiezo a considerar ya el alcohol que era un problema grave, pasaron infinidad de cosas, amanecer en cosas policiales, ¿verdad? Por algún altercado que había tenido. Pasó una situación que me gusta siempre incorporarla en el testimonio, porque yo siento que Dios protege a las personas
que él cree que de alguna forma Dios conoce nuestro corazón. A ese punto. Y ya para ese entonces, yo de alguna forma estaba llegando a un punto ya de quiebre, de tocar fondo. Recuerdo que una vez me invitan a una de esas tantas reuniones que tenía a fines de semana, y era el cumpleaños de un colega. Estando en ese cumpleaños, empiezan a llegar gente conocida, ¿verdad? Yo, con el problema del alcoholismo que tenía grave, eh, yo ya prefería mejor no llegar, prefería mejor ya no llegar a hacer disturbios o llegar a tener algún tipo de discusión con esta persona. Entonces, la dinámica que tenía era alquilar algún tipo de habitación en algún hotel, y si sabía que iba a beber, lo que hacía era alquilarla, reservarla, y posteriormente, terminando, llegar a esa habitación y seguir consumiendo. Entonces, una de esas veces, ¿verdad? Les comento eso que hacía porque en ese momento reservé una habitación en ese hotel, en ese festejo. El alcohol muchas veces nos lleva a hacer cosas que definitivamente recuerdo haría. Pasa, eh, estamos reunidos con ciertos conocidos, hay otras personas que obviamente se añaden a la red, y esas personas pues obviamente eran ajenas, conocidos de conocidos. Estando en ese proceso, las personas conocidas se empiezan a retirar. Yo, de todos mis amigos, porque era el más problemático ese tema de la bebida, y yo no podía decir hasta. Entonces, se empiezan a ir mis amigos, se quedan solo personas desconocidas, y yo con una habitación ya reservada, con alcohol y cualquier cosa de sustancias a la orden de la noche en ese lugar. Entonces, veo que todo el mundo se va, quedan como 3, 4 personas, y les digo, ¿por qué no la seguís? Dos personas totalmente desconocidas. Eso es a lo que nos lleva muchas veces el alcohol y ese desorden de vida. Deciden 2 personas de las que están ahí, no, pues bueno, vamos, subamos y continuemos la red. Nos subimos, vamos arriba. Yo con 2 personas desconocidas en una habitación. Estando en esa situación, ya eran como las 2 de la mañana, el bar había cerrado, subimos y consumimos, ¿verdad? Ya siendo más o menos 4 de la mañana, los dos tipos se me han abalanzado encima, y uno de ellos estrangulado, prácticamente mal. Yo desde ahí empecé a entender que Dios tenía un propósito en mi vida, porque las cosas que me pasaban era como para que era. Esto es un ejemplo de muchas de las cosas que me ocurrieron en esa trayectoria. Eh, para concluirles la situación, me estranguló cuando uno de ellos, pero yo ya prácticamente estaba muriendo. El otro será que reaccionó y me soltó. Todos estábamos bebidos y drogados. Me soltó y se fue. Yo quedé inconsciente totalmente. Yo caí inconsciente. Y me levanté horas después, y revisando todo, que estuviera bien yo. Y gracias a Dios, pues no había pasado más la situación. Situaciones como esa podría contarnos toda la tarde, de cómo el alcohol me llevó a hacer cosas que eran totalmente correctas. Entonces, la necesidad de cambio ya era inminente. O sea, era eso o cambiar prácticamente. Era cuestión de tiempo para que una de esas situaciones se saliera de control, y yo prácticamente pues, viera pues, en cualquiera de esos escenarios, cualquier pelea callejera o cualquier situación que estuviera fuera de orden, un accidente, matar a alguien, cualquier cosa. Entonces, en esa dinámica, como les explicaba, pues, obviamente yo compartía mi vida con esta persona, y al final pues va a ser relevante eh, cómo concluí, ¿verdad? Para mi proceso. Entonces continúo, hay una persona muy
muy cercana, amigo, que es parte de mi grupo de trabajo. Y ese amigo, en su momento, fue compinche, como decimos popularmente, en muchas cosas, en muchas de las dialogas que hicimos en algún momento, pero pasaba algo. Yo, en su momento, fui viendo cómo él cambia. Entonces, eso impactó mucho en mí, a pesar de que no tenía tanta relación, no teníamos tareas alcanzadas, pero teníamos, había desorden. De hecho, compartimos cada situaciones laborales, etc. Entonces, pasaba algo en particular, y esto es lo que yo muchas veces hablo siempre en el testimonio también, de que hay un testimonio verbal, hay un testimonio verbal, que yo les puedo venir a contar aquí, que, que, que es verbal prácticamente. Ahora, hay un testimonio visual, que ese testimonio visual, eso arrastra, eso convence, eso realmente marca una diferencia, y eso fue lo que me llamó la atención de él, ese testimonio visual que yo veía. Testimonio visual les digo porque yo había visto un cambio total de su vida de él. Entonces ya me empezó a, a llamar la atención. En ese momento, cuando ya había cursado muchas situaciones totalmente negativas en mi vida, yo intenté buscar ayuda en muchos grupos, ¿verdad? Y no desmerito a ninguno de los grupos a los que asistí, porque yo creo que siempre ayudan a muchas personas. Fui al colegio, ¿verdad? Fui a iglesias en muchas ocasiones y a otros grupos de ayuda. Y no pude lograr encontrar lo que necesitaba en ese momento. Y en eso, pues obviamente, se cruza en mi vida de nuevo este amigo, que empieza a invitarme a reuniones de hombres de negocio. Entonces, a mí el tema de, yo decía, no sé qué es eso de hombres de negocio, no me interesa, pero me interesa el cambio que él ha estado. Eso. Entonces, ¿qué sucede? Me empieza a invitar, vamos a la reunión. Y me empezaba a explicar un poco la dinámica de las reuniones. Yo decía, ¿qué voy a lograr yo yendo a escuchar a alguien su vida de alguna manera, por medio de Cristo Jesús? Necesito ayuda, necesito un tipo de ayuda. Pasa. Este fraterno estuvo invitándome a 2 años, en esa mí, y yo siempre me quedaba con eso, ¿no? Cada vez lo quedaba a él limpio, lo quedaba feliz, lo quedaba lleno de paz en su vida, orden en su vida, después de que yo había conocido ese pasado de él. Entonces, eso me marcaba, siempre tocaba la puerta y decía, a ver qué pasa. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues obviamente, por el momento, mi vida se iba volviendo desorden. Tema de mi clínica, ya me había graduado, obviamente no podía despejar por el mismo desorden. Entonces, muchas circunstancias en mi vida se habían venido pues, abajo por esa situación. Entonces, tomo la decisión en un momento de mucha crisis emocional, ¿verdad? Y tal, de ir a un capítulo. Voy al capítulo y pasa algo bien peculiar. Yo, días atrás, había hecho muchas oraciones y había algo en particular que yo le había pedido a Dios. Yo quería paz, yo quería orden. Días atrás había hecho esas peticiones, oraciones diarias, y pasa algo, tomo la decisión de ir sin expectativa de absolutamente nada. Y ocurre algo. Cuando llego a esa primera reunión de hombres de negocio, lo que cada uno de esos varones estaba ahí reflejado en su rostro era justamente lo que yo le había pedido a Dios, día paz. Y eso me impactó totalmente porque cuando los veo a todos, veo a gente feliz y veo a gente en paz consigo. Entonces eso me marcó de entrada sin haber escuchado un testimonio, sin haber escuchado la dinámica de la, de la reunión, pero me quedé con eso. Entonces entro con un poco más de credibilidad a la reunión.
Y en esa reunión nos empiezan a explicar, para los fraternos, para los invitados de hoy, por primera vez, nos empiezan a explicar esta hojita de oración. Y nos dicen que en esta hojita de oración se coloque lo que nosotros con nuestras propias fuerzas ya no podemos. No podemos. Y ustedes se imaginan lo primero que nos coloque en esta hoja de oración, ¿verdad? Quiero dejar y la quiero dejar. Pero me pareció un poco eh, ingenuo, de cierta forma, porque yo dije, Dios, ¿qué se va a tomar el tiempo de leer un paquete? Dios no se va a tomar el tiempo. Dios está en otras cosas muy importantes. Estaba totalmente equivocado. Continúo. Pongo en esa hoja y bueno, escucho el testimonio, escucho esto, pero me voy de esa reunión con las ganas de esos hombres que había conocido por primera vez. Y eso fue lo que me hizo regresar una segunda vez, ver esa sobriedad y esa humanidad de esa persona. Entonces, decido ir una segunda vez. Y así me fui quedando en el capítulo. Claro, escribiendo cada una de las veces que llegaba, que podía llegar en esta hojita. Y empezó a pasar algo bastante extraño en mi vida, no como yo quería, es de dejar de consumir alcohol. Empecé aún más. Y les puedo decir que después de que empecé a pedir esa hora, fue donde más hondo caí, pero Dios tenía un propósito para eso. Empiezo y a mí me empezó a parecer extraño, miedo en su momento. Yo decía, ¿por qué más pido que más hondo caí? No entiendo. Incluso había reuniones que estando en la dinámica del testimonio y todo, yo ya sabía que en la noche iba a ir, ¿verdad? Y en la mañana, en la mañana, pues pidiéndole a Dios, como decimos a Dios rogando y más orando. Los planes de Dios son perfectos, eso sí estoy 100% seguro. Y les comento cómo pasa el tiempo y eso a tener crisis de 2, 3, 4 días internos en una habitación con cualquier cantidad de alcohol, cualquier cantidad de botellas de alcohol, sin salir solo para ir al baño y de nuevo entrar a esa habitación. A ese punto llegué, donde ya no era funcional para una sociedad, donde tenía esas crisis, yo me desaparecí. Y empiezo, eso fue a raíz de empezar a leer esto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dios tenía todo planeado. Yo llegué a pensar de que me iba a morir, ¿verdad? En ese proceso yo le decía a Dios, esto se está mal. Yo aquí me voy a encontrar intoxicado, me voy a una y solo van a levantar el cuerpo, no van a ver a Dios. La verdad se había salido totalmente. Pero dentro de mí, aún así, no perdía la fe de que Dios iba a hacer el milagro. Y aún así, no dejaba de ir a las reuniones y a pedir en esa hora. Hoy por primera vez a un Sael, recuerdo, fui con, con todo eh, eh, o sea, destruido totalmente. Me encontré con personajes muy queridos ahí en Sael, que me ayudaron mucho, y ahí por primera vez fui y conocí lo que en teoría muchas veces tenemos, pero no conocemos realmente, y es el. Voy a esa reunión de Sael, recuerdo, iba sin muchas expectativas, creo, voy a ese Sael, tengo ese encuentro con el Espíritu Santo, pero siento que el encuentro real y principal que tuve con el Espíritu Santo no fue ahí, fue en otro tipo y en otra experiencia. Vengo de ese Sael, recuerdo que pasaron creo que 2 semanas de eso,
Venía con muchas expectativas, muchos ánimos, pero claro, cuando no tenemos claridad y paz en nuestro corazón, es difícil tomar las mejores decisiones. Continuó consumiendo. Recuerdo que estaba en una de esas crisis, 2 semanas después del SAE. Y en una de esas crisis alcohólicas, estaba, más o menos creo que había bebido 3 días seguidos. Y en una de esas mañanas, eh, después de haber consumido toda la madrugada y los ratos, estaba sentado a la orilla de la cama. Y estas cosas a mí me gusta contarlas con guantes de seda. Muchas veces uno cuando cuenta cosas sobrenaturales se ve muy incrédulo. Porque esto es importante contar, porque fue real y porque Dios obra y nos toca en el momento que Él decide y que es necesario. Vengo de esa época, pasan 2 semanas, tengo un episodio de alcohol, estoy a buena mañana, creo que era 7 de la mañana. Yo esa habitación, yo pasaba, la conocía muy bien, pasaba días, conocía sus mañanas, conocía sus tardes, conocía sus noches. Y esa mañana pasó algo muy, pero muy peculiar. De ese momento en adelante, mi vida empezó a tener. Estoy con un trago de mi mamá, estoy sentado a la orilla de mi cama, decepcionado. Incluso en muchas ocasiones con pensamientos suicidas, en esa orilla de esa cama. Y ese día y esa mañana entró, yo no sé cómo fue ni qué fue realmente, pero entró una luz y un resplandor a esa habitación que me dejó prácticamente ciego. Entra esa claridad y obviamente, naturalmente, uno se asusta. Y lo primero que hago es inclinar mi cabeza y cerrar los ojos de tanta luz que había. Y me siento sobre una presencia. Es una presencia que lo único que pude fue tirarme al suelo. Y a raíz de eso, hubieron situaciones internas que se fueron creando como un, era, se lo explico así, fraterno, ¿entienden? Es como un sentimiento que se alojó en mi corazón y desde ese instante pude empezar a cambios importantes en mi vida. ¿Qué fue? La única explicación que tengo es el Espíritu Santo tocando a un hijo más, poder sacarlo de donde yo mismo ya. Pasa esa situación, una situación que me llenó de mucha fortaleza. Claro, el cambio no fue inmediato, pero empezaron a suceder situaciones. Yo creo que Dios ya había retomado mi alma en ese instante. Después de eso, surge un evento. Yo ya con la chica que había muchos años, que lastimosamente habíamos tenido esa dinámica de relación, teníamos una relación muy, muy golpeada, muy maltratada, principalmente. Pero sí había una dinámica totalmente, como decimos en estos tiempos, tóxica y perjudicial. Ya no era perjudicial para ella, para su niño y para mí. Entonces, en buen momento habíamos tomado la decisión de que ella se iba a retirar de donde vivíamos. Ella tomó la decisión. Entro en estos detalles porque quiero darles algo al final que es muy importante. Esto no es importante, pero sí para entender. Quedamos en que ella lo platicamos, nosotros estamos bien juntos, estamos engañándonos, engañando a la niña. Creo que lo mejor es hacer. Entonces, pasa un tiempo, ella me dice, yo me voy a ir, pues yo me retiro, perfecto, le digo yo. Todas las cosas que hemos, eh, dice, pues, acuerpado, llévatelas, tienes a tu niña, llévatelas. Yo veo que, cómo me las arreglo. Pues ya habíamos acordado ciertas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que Dios muchas veces en estos momentos difíciles,
y Dios actúa de forma que muchas veces no entendemos. Que hasta el final pues, podemos lograr comprender un poco esos planes. Y aún pasaron después de esa conversación con esa chica alrededor como de unos 3 o 4 meses, ella no arrancaba. Yo en su momento pues, decidí, bueno, chica, porque el momento se va, yo voy a empezar a estudiar cosas para poder defenderme cuando ya se va. ¿Y qué ocurre para ese momento? Para cuando ella retirara sus cosas. ¿Qué ocurre en ese momento? De un momento a otro, esa chica llega. Ella normalmente no se quedaba allá. Llegaba en algún momento a sacar algunos objetos, o ropa, cosas. Yo un día decido beber, estoy dentro de mi habitación, ya era de noche, veo, yo tenía toda la casa apagada. Cuando menos acuerdo me levanto a vivir ciertas cosas encendidas. Y yo, y seguramente voy a sacar algunas cosas. Y en lo que abro la puerta, está esa mujer totalmente cambiada, transformada, iracunda y dispuesta a todo. Empieza con una actividad a que yo había comprado, a quebrar todas las cosas que yo había eh, a insultar, ¿verdad? Empezó a querer agredir, salió con el carro. Nada de eso es relevante. Se puede traducir en una pelea. Eh, llama a la patrulla y me lleva. La sorpresa, cuando yo llego a la jefatura, es que ella está con una fiscal y ella pues, ya tiene una lista de delitos, ¿no? Una lista de delitos que perfectamente yo pude estar preso ya en 25, 30 años. Entonces, cuando me empiezan a leer todos esos delitos, yo, lado, claro, cuando ven la situación, van un poco ebrio, ¿no? Un poco bebido, entonces, la policía, la fiscal y todo, pues, no, bueno, y ella, pues, esa transformación que tuvo, porque nunca me interesó de denunciarme por todas esas cosas. El sistema judicial de nuestro país, lastimosamente, es injusto, ¿verdad? Y con respecto a la dama aquí presente, muchas veces hay muchas diferencias, claro, hay mucha desigualdad, pero en mi caso en particular, recibí todo el peso de la ley siempre. Esto no es relevante. Lo relevante es lo que ocurre cuando yo estoy metido, metido alrededor de 5 días a 7, no sé. Yo hago un pacto con Dios estando ahí. Todavía no había dejado la bebida, ni alcohol ni bebida. Estando en esa cárcel, lo más profundo, lo más oscuro, lo más terrible que yo he pasado, comparado casi con la pérdida de mi madre, porque prácticamente estaba viendo que mi vida iba a pasar por las rejas. Yo hago un pacto y ahí decido no volver a consumir una sola vez, menos algún tiempo. Y desde ese momento que yo tomé esa decisión seria y mal con Dios, he estado limpio y he estado libre de ese libro. Entonces, mi pregunta, la pregunta que hago a ustedes, algo que para mí era totalmente imposible, ¿verdad? Fue responder por medio de una oración y por medio de pedirle a Dios con esa fe, por medio de entregar mi vida a Él. Entonces, ¿fue respondida mi petición? Sí, claro que sí. Entonces, aquí donde vemos cómo Dios actúa, no a nuestra forma. Posiblemente yo quería levantar y decir, ya no tengo ganas de consumir nada. Ya hoy sí decido poner mi vida en orden. Ya hoy sí decido. No funcionan muchas veces las cosas así.
¿verdad? Y los planes de Dios, pues, llegan a ser perfectos. Yo les puedo decir hoy, son perfectos. Tengo 2 años y medio de estar en FINE y les puedo decir que han sido los 2 mejores, ¿verdad? Donde me ha permitido servir a Dios, ¿verdad? Por medio de ese testimonio, por medio de este cambio, donde Dios me ha bendecido con una nueva pareja, que recientemente eh, estamos juntos con planes de boda, de muchas cosas, con un panorama y un horizonte de vida totalmente, con una clínica que al estar totalmente fuera de todo ese desorden de vida, es una clínica más próspera, es una clínica más productiva, con planes a futuro. Entonces Dios restaura, Dios cambia vida. Claro, esta hojita puede ser escrita si no lo hacemos con la obediencia y con la fe que se merece, con el respeto. Entonces, fraternos, eh, mi testimonio pues es un testimonio de construcción, ¿verdad? Siento que hay cosas que me gustaría expresar y sé que Dios va a seguir transformando en mí. No soy perfecto, ¿verdad? No soy perfecto y hay muchas cosas que quiero, defectos de carácter, muchas situaciones, pero sé, estoy en el camino correcto, sé, estoy en la institución correcta. Después de probar en tantos lugares y no ver esa luz, ¿quién finalmente? Y así ustedes, porque muchos de ustedes también, y si no, pues sigan perseverando. Dios restaura, Dios hace lo que nosotros creemos que es imposible, ¿verdad? Restauración financiera, mi problema inicialmente en un inicio que tenía doblegada totalmente mi vida y libertad, pude sacar. Ustedes también pueden, en medio de restauración en salud, restauración de un hogar, si Dios así lo ve correcto. Cualquier cosa para nosotros sea imposible para Dios. Entonces, fraternos, quiero que nos pongamos de pie, nos pongamos en actitud de reverencia, los ojos y repitamos voz audible esta oración que salió hoy día y va a cambiar su vida. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Entra en mi vida, entra en mi corazón, transforma, hazme nueva criatura e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Esto te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este testimonio, fraternos, es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues, es un testimonio muy diferente. Una persona que ha perseverado mucho en contra de un vicio y atrapado, pero no solo eso, sino que luchó contra muchas cosas desde el inicio. De este Dios que hablamos nosotros es un Dios de relación, es un Dios de una relación personal. Cada uno de nosotros tenemos sus propios problemas, nuestras propias debilidades, pero este Dios que hablamos acá es un Dios de oportunidad que nos permite buscarle y ordenar nuestra vida, que es lo que hizo el doctor. Ordenó su vida por completo. Costó, no es fácil. Nada de esta vida es fácil. Pero él lo logró y ha logrado, él está en proceso todavía. Todos estamos, los que estamos aquí, quizás que estamos en un proceso de cambio, de transformación de nuestra vida. Pero eso se trata, de que usted en un momento determinado tome una decisión, que es lo que hizo el doctor, aceptar este Jesús, y que este Jesús transforme todo su entorno, toda su vida, todos sus temores, todos sus problemas pueden ser transformados. Vamos a pasar, primeramente tenemos Alex Santos. Alex nos pidió 5 minutos. Sí.
para que nos cuente su experiencia en Israel y después pasaremos a la oración. Bueno, buenas tardes. Hoy, pues en la oración de la mañana, estaba